Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Qué gusto saludarlos, caballeros, colegas, compadres, señoritas que nos acompañan en estos Viernes de Varones. Qué gusto poder compartir con ustedes. Hoy hablamos de ternura, masculinidad, de virilidad. Hoy hablamos de integridad en todo el sentido de la palabra. Así que quédense porque esto se va a poner bueno. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas. Qué a gusto poder estar acá. Hoy hablamos, como les digo, de algo que generalmente evitamos hablar como hombres, pero creo que va siendo tiempo de abordar estos temas que contraintuitivamente pueden sentirse tabú en el mundo masculino. Ternura. Y esto no porque no lo necesitemos, ¿ok? Sino porque hemos sido enseñados a temer la ternura masculina. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Vamos a hablar desde este aspecto, desde nuestra masculinidad y, lógicamente, desde una masculinidad sana, ¿no? Vamos a hablar de una palabra que no suele sonar en los gimnasios, en las conversaciones entre hombres, ni en los podcasts de hombres alfa o de estos coaches, ¿no? Que generalmente, más que motivar a los hombres, lo que hacen es convertirlos en zombies de su propia tribu, ¿ok? Así que vamos a hablar de esto en la manera más profunda en que podamos hacerlo. Eh, y es que esta palabra en realidad vive, mora con fuerza en el corazón de los verdaderos hombres, y ya no se diga de los hombres de Dios, ¿no? De los varones de Dios. Hoy hablamos de la ternura masculina. Primero que nada, pues creo yo que sería bueno y sano, ya que estamos acá, hacernos la pregunta correspondiente, ¿no? Porque se incomoda, la verdad que se incomoda hablar de ternura, de masculinidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos incomoda hacerlo? Porque muchos nos enseñaron directa o indirectamente que la ternura es cosa de mujeres. Y desde cierto punto de vista puede sonar que sí, ¿no? Que sea un asunto exclusivo de las mujeres. Creo yo que se siente, como decirlo, como un terreno inexplorado para los hombres, ¿no? Se nos ha enseñado que consolar es de débiles. En muchos ambientes así se maneja esto. Y llorar es traicionar la hombría. Algo que me decían a mí de niño era, los hombres no lloran. Así que creo yo que a más de alguno le ha pasado también porque se dice fácil, es decir, en muchos ambientes. Y que hablar con dulzura o tocar con cariño te hace blando, frágil o sospechoso, si saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y creo yo que sin darnos cuenta hemos masculinizado la dureza y feminizado la ternura, que no necesariamente tiene que ser de esta manera. Ya lo vamos a revisar, ¿no? Porque es que, claro, o sea, es cierto que es mucho más consonante esta forma dulce de ser, ¿no? Que a veces asociamos con la ternura de parte de una dama. Claro que sí, no, es decir, pero es porque tiene mucho que ver con la forma en que se relacionan las mujeres, ¿no? De una manera mucho más íntima, mucho más, que expone mucho más sus sentimientos, pero eso no evita que nosotros como hombres podamos ser tiernos y no evita que las mujeres también sean duras, ¿no? Y que la dureza en el ámbito masculino se haya transformado en una suerte de capa, ¿no? De cosa rocosa con la que nosotros cargamos para como marcar el punto, ¿no? De que somos varones, como que si ser varón sea nada más aparentar ser duro o serlo, o ambas cosas, ¿no? Y esto pues pasa como si ambas cosas no pudieran coexistir en un solo corazón fuerte y sano. Y es que cuando nosotros, pues, cuando vemos a Jesús, por ejemplo, que creo yo que es el ejemplo máximo, ¿no? De hombre. Porque Jesús es hombre y es Dios verdadero, pero es hombre en todo el sentido de la palabra, en su humanidad, menos en el pecado. Y entonces vemos a Jesús y me llama la atención que Jesús no vemos un hombre blando como muchas veces se pinta a Dios, no este Dios todo amoroso y que es, ¿cómo decirlo? Es mano blanda con su hijo, que no importa lo que hagan, siempre va a amarlos y van a ir al cielo, hagan lo que hagan, no, no. Pero a la misma vez tampoco vemos a un hombre frío, como tampoco Dios es totalmente ignorante a las penas de las personas, a sus luchas, a las caídas en el camino de conversión, no. Es decir,
es mucho más que esto. No es blando, no es un hombre frío. Vemos a Jesús. En Jesús vemos a un hombre que sabe confrontar, pero también sabe abrazar, que camina decidido hacia la cruz, pero llora con los que lloran. De hecho, hay algo increíble que consuela a las mujeres de Jerusalén mientras él va en el camino del Calvario sufriendo. Es decir, imagínense. Y que ruge con autoridad en el templo, pero susurra esperanza al corazón de la samaritana. Es decir, Jesús no tenía que elegir, entre virilidad y ternura, porque no están peleadas, ¿no? Es decir, Jesús es el ejemplo perfecto de equilibrio del ser masculino, ¿no? Ya no se diga San José también, que es un gran ejemplo también, padre adoptivo de Jesús, y del que Jesús, hombre, también tuvo que haber absorbido tantas cosas, ¿no? Jesús no tenía que elegir entre esto, y entonces las vivía unidas, y lo hacía con perfección. Más atrás, hace algunos meses hablábamos, ¿no?, de la naturaleza de Jesús y de cómo también se refleja en nosotros eso que Dios quiere, ¿no? Esa forma de ser del hombre que se veía en Jesús. Y les invito a que revisen esos episodios acerca de la naturaleza masculina, por qué fue creado el hombre, por qué el hombre es masculino. En los episodios de hace 3 meses, de hace 6 o 7 meses, que lo emitimos en noviembre y que están muy buenos, se los recomiendo. Son 3, 4 episodios seguidos que hablan del tema. Así que cuando termine vayan para que puedan profundizar más acerca de la naturaleza de Jesús, y que también quiero retrotraerlo para acá porque es importante para nosotros al momento de saber qué Dios quiere del hombre en cuanto a esta capacidad de ser cercano, ¿no? De ser tierno y viril a la misma vez, ¿no? Y cómo estas cosas no están peleadas dentro de sí. Y ya saben, pueden también ver el resto de los episodios, tanto en YouTube como en podcast, las plataformas de podcast, perdón. Así que no dejen de darse una vuelta si estás en YouTube, o si estás en Spotify, o si estás en Apple Podcast. Ahí está la lista, ¿no? Dicho esto, yo te quiero preguntar algo antes de continuar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste consuelo a alguien? No fue como de esa palmadita que solemos darnos los hombres, de decir, no, sí va a estar bien, todo está bien, no te preocupes, va a resolverse. Dar el paso más allá de eso. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, no? Y también, ¿cuándo fue la última vez que recibiste este tipo de cercanía tierna o de ternura de otro hombre, sin vergüenza, sin burlas y sin temor? Es decir, que no se entiende en el sentido malo de la palabra esto, ¿no? Porque más de alguno puede estar confundiéndolo, no. Pero véanlo, ¿cuándo fue la última vez que se acercó un hermano tuyo y te dijo, hermano, te quiero? O un amigo tuyo, amigo mío, yo te quiero mucho, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de ti? Decime, ¿qué estás pasando? O sea, contame, a ver, agarremos una cerveza, sentémonos aquí, platiquemos, y quiero saber cómo estás, qué sentís dentro de vos, ¿no? Y una última pregunta, ¿serás que estás hambriento de ternura, pero has cerrado tu alma al consuelo por miedo a parecer débil? Y esto no necesariamente tiene que venir también en compañía de otro hombre, porque muchas veces los hombres casados, vamos a decirle un noviazgo también, nos pasa que nos cerramos, ¿no? Porque nos da como vergüenza vernos débil ante nuestra novia, nuestra esposa, incluso nuestras madres o hermanas. Suele pasar, y yo creo que aunque sea normalizado, no es lo más correcto, ¿ok? Porque ya veremos que una cosa en la virilidad no quita este aspecto de cercanía que puede tener el hombre, que sin ser femenino puede ser tierno, ¿ok? Entonces este episodio no es para los hombres que solo quieren parecer fuertes, sino que quieren ser verdaderamente fuertes y que están dispuestos a mirar dentro de sí, reconocer que la ternura no es una amenaza para la virilidad, sino una de sus expresiones más bellas. Y ya vamos a ver por qué es importante para el hombre alcanzar el reconocimiento y la práctica de la ternura en todos los ámbitos de su vida. Y esto no quiere decir que uno tiene que andar de meloso, de melodramático, de pegajoso, como le quieran decir, ¿no? Con las personas a su alrededor. Nada más lejano de la realidad, y que quede claro.
No, aquí no vamos a hablar de ternura como un sentimentalismo barato. Aquí vamos a hablar de una ternura que exige valentía, que nace de un corazón firme y que tiene el poder de levantar a otros en su hora más baja. Al fin y al cabo, esto es, escuchen esto es una batalla más dentro de la guerra y requiere valentía, valentía para salir de nosotros mismos. Es decir, el ejercicio de ser tierno me hace salir fuera de mí mismo para poder entrar en el corazón de otra persona. Así que si alguna vez creíste que consolar no es cosa de hombre, quédate con nosotros porque vamos a redescubrir el rostro tierno del varón cristiano. El hombre que no solo lucha, sino que también consuela, porque pasa que a veces entre pelea y pelea de la vida cristiana, de la vida en general, como lo quieran ver, hay momentos en los que hace falta sentarse y ayudarnos unos a otros, pero no basta con esa palmada en la espalda. Hay que ir un paso más adelante. Vamos a contestar esta gran pregunta en el episodio de hoy. ¿Es posible ser tierno sin dejar de ser viril? Y vamos a profundizar definitivamente en la respuesta a esta pregunta. Por eso detengámonos ahora mismo y hablemos de ternura y virilidad. Y es una tensión que a lo mejor no debería existir, ¿no? Es decir, durante siglos hemos vivido bajo una idea no dicha, asumida más bien, ¿no? Profundamente interiorizada. Si eres tierno, no eres lo suficientemente hombre. Y vale que muchas veces puede ser que ser tierno sea una manifestación de un problema de otra índole, ¿no? Es decir, en la mente. Hay gente que se cree niño o que se cree que, o sea, que tiene un problema psicológico y que son súper tiernos todo el tiempo y es hasta incómodo, pues. No sé si se han topado con esas personas. No. Estamos hablando de que muchas veces tenemos como esa fobia de que al acercarnos con ternura a nuestra mamá, a nuestra pareja, a nuestros hijos, vamos a perder el respeto que nos tienen estas personas, ¿no? Porque para el hombre, aunque no se diga, también es importante el estatus y el respeto, aunque se suele confundir con otras cosas, ¿no? Con la imposición, con la soberbia, con el orgullo, soberbia, es decir, en su máxima expresión. Y así sin darnos cuenta hemos vaciado de humanidad la virilidad. Y es que la virilidad sin este aspecto, vamos a decirlo, humano de la ternura, se queda muchas veces en un gesto vacío, pues porque yo puedo tener mucha hombría, pero si no sé abajarme a sonreír con un niño de manera tierna, creo yo que estoy lejos de ser un hombre verdaderamente completo. Tener una masculinidad sana no lo es. Y al mismo tiempo hemos amputado la masculinidad de todo lo que tiene que ver con el consuelo, la empatía y la compasión. Pero si yo te pudiera convencer en este momento de que esta idea es para nada cristiana, es cero católica, y si te dijera que esto viene más del miedo, del trauma, del orgullo, que del mensaje evangélico de Jesucristo. Primero que nada, hay una dicotomía, hay una falsa dicotomía, un falso dilema, que es o es fuerte o eres tierno. Es decir, y sobre todo si eres tierno, probablemente seas homosexual y eso, ¿no? Vivimos, la mayoría de las personas que escuchan este podcast están en Latinoamérica, por lo que vivirán con esta no paranoia de que si eres tierno tiras hacia homosexual, ¿no? Que no es más que eso, una paranoia, ya lo veremos por qué. Es decir, sentado desde la base objetiva de lo que es verdadera ternura masculina. Desde pequeño muchos hombres crecimos con frases como no llores, eso es de niña, sé fuerte, no muestres debilidad, no seas tan sensible. Y esas palabras se grabaron no solo en la mente, sino también en el corazón. Y formaron una versión distorsionada del hombre, fuerte por fuera, pero incapaz de tocar el dolor ajeno, ¿no? Es decir, es muchas veces incluso ciego al propio dolor, porque es que no nos permitimos tener ese dolor porque sería aceptar un ápice de debilidad. Y esto se refuerza a día de hoy. En redes sociales abundan estos coaching
que lo que hacen es sacar una masculinidad ruda, barata, incompleta, que le falta plenitud en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero en el cristianismo la fuerza y la ternura no se oponen. Imagínense que Dios es tierno y es todopoderoso, es en todo el sentido de la palabra ambas cosas. Y nosotros somos imagen de Dios. Entonces, de hecho, estas dos cosas se necesitan mutuamente. Suele decirse que Dios en una mano carga la justicia y en otra la misericordia. Una la ternura y en el otra esta virilidad, esta fuerza, ¿no? Una fuerza sin ternura es violencia emocional, frialdad o autosuficiencia disfrazada, ¿no? Ahora veamos a Cristo, por ejemplo, ¿no? El Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. En el templo va y derriba unas mesas con autoridad, pero en la cruz perdona a sus verdugos con una ternura que desarma porque está rogando por aquellos que lo están crucificando. Con los fariseos no negocia con la verdad, no. Jesús no se sienta con ellos a tratar de arguir con ellos, no, simplemente es tajante con ellos en la verdad. Y en cambio con la viuda de Naín llora con ella y le devuelve a su hijo. Es decir, yo estoy bastante seguro, esto ya es interpretación mía, ¿no? Jesús sabiendo lo que va a pasar meses, años después, no sé en qué parte cronológica se ubica este milagro ahora mismo, pero para los que no saben, Jesús resucita al hijo de una viuda, es decir, esta viuda que quedaba sola en el mundo porque las viudas, si no tenían un hijo, eran como prácticamente abandonadas y se les creía impuras o se les creía como abandonadas de Dios, entonces se las dejaba a su suerte. Ser viuda en Israel era lo peor que te podía pasar. María, a los pies de la cruz, también era viuda. Entonces, al perder a su hijo, al morir Jesús, la entrega a Juan. Pero en este momento del milagro con la viuda de Naín, estoy seguro que él vio hacia adelante en el futuro y al ver al hijo muerto sintió ese dolor que tenía la madre y para consolarla le devuelve a su hijo, ¿no? De hecho, Jesús tiene otro momento crucial. De hecho, es el versículo más corto de la Biblia cuando llega al sepulcro donde habían puesto a Lázaro, que ya había muerto 2 o 3 días antes de que llegara. Y al ver el sepulcro, el versículo dice, Jesús lloró. Yo les pregunto, ¿era menos hombre cuando lloraba o más divino por hacerlo? Háganse esta pregunta, ¿no? Y es que Jesús no elige, es pleno en sus pasiones, en sus emociones, es pleno en su masculinidad. Por tanto, no podemos decir que se tiene que elegir entre ser fuerte o tierno. Pues el verdadero cristiano, hombre, es capaz de cargar la cruz y también de cargar el alma herida del otro. A ver, un hombre tierno no tiene nada que ver con un hombre, afeminado, ¿no? Nada que ver. Tiene que ver con un hombre que es capaz de agacharse, de interiorizar las luchas ajenas y de acercarse con un verdadero amor cristiano a la persona que lo necesita. Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29 dice lo siguiente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean esto, es increíble, ¿no? Cómo Jesús llama a ser ese hombre que no tiene barreras para acercarse al otro, ni para dejar que otros se acerquen a él, porque es capaz de amar sin dejar de ser masculino. ¿Por qué hemos rechazado la ternura, caballeros? Pregúntense, ¿por qué hemos rechazado la ternura? ¿Por qué hemos confundido ternura con fragilidad? Y la fragilidad para muchos hombres es su peor temor, es como que les pasara lo peor del mundo. Pero la ternura es para nada fragilidad, sino una fuerza que se atreve a bajar la guardia para levantar al otro. Veámoslo desde la psicología masculina, por ejemplo. Según el psicólogo Dr. Bob Schutz, cual hemos recomendado ampliamente en este podcast, en su libro Para Sanar sobre todo, muchos hombres reprimen su capacidad de consolar porque han sido heridos en su identidad afectiva y creen que si se abren al amor volverán a ser dañados. Y así nos endurecemos, muchos, yo he visto mucho este caso. Pero ese endurecimiento no es fuerza, sino que es una barrera de autoprotección, como una concha, como un caparazón, como una pared. Protegen algo que muchas veces
creo yo que, digámoslo así, ¿no? Es muy valioso, que es el corazón, pero el corazón necesita respirar y estar en contacto con las otras personas y nos vamos volviendo duros, amargados, fríos. Y también lo que muchas veces protege es una herida no sanada. O sea, ese corazón está herido, está ahí, necesita respirar, necesita abrirse. Dice el libro del Cantar de los Cantares, si no estoy mal, que las heridas se sanan al destaparse, ¿no? Entonces, es importante esto. Aquí quiero darles algunos datos y observaciones que considero relevantes. Por ejemplo, un estudio publicado en el American Journal of Men's Health o el Diario Americano de la Salud Mental, perdón, de la salud de los hombres, lo siento, en el año 2020, encontró que los hombres que reprimen emociones afectivas como la ternura, el afecto verbal, el consuelo, presentan una mayor propensión a la ansiedad, hacia el aislamiento emocional y la depresión latente. Todas estas son, todas estas tres cosas, la ansiedad, el aislamiento emocional y la depresión latente, son signos previos a la tendencia suicida que tienen muchos hombres a día de hoy. ¿Ok? Entonces, yo sé que es un camino largo desde no ser tierno hasta el suicidio, pero hay un camino ahí, hay una vía. ¿Ok? Y esto lo pongo como advertencia, ¿no? Para ver hacia dónde nos lleva el despeñadero, el ignorar las emociones afectivas como ternura, como el afecto verbal, como el consuelo. En contraste también los hombres, según este estudio, sigo hablando de este estudio, los hombres que aprenden a expresar afecto de forma saludable muestran mayores niveles de resiliencia, inteligencia emocional y satisfacción de vida. Y adivinen qué, estas tres cosas son signos de un hombre sano, de un hombre con una masculinidad sana también. Esto no significa que todos deban volverse emocionales, sino que la ternura, cuando está anclada en la verdad y en la fe sobre todo, hacen al hombre más íntegro, más estable y más humano. Vean la conclusión, ¿no? Hace al hombre más íntegro, más estable y más humano. ¿Quién de ustedes no quiere ser más íntegro, más estable y más humano? ¿No? Vamos, por ejemplo, a citar grandes hombres. Vean, yo quiero citar, de hecho, dos grandes ejemplos acá de ternura masculina, ¿no? Primero, vamos con San Maximiliano María Kolbe, ¿no? A quienes no lo conocen, es un fraile franciscano, si no estoy mal, corríjanme ahí, ¿no? Pero de qué era sacerdote, era un sacerdote, ¿no? En un momento entregó su vida por otro hombre en un campo de concentración, por un padre. Murió en lugar de un papá. ¿Cuál fue su condena? Morir de inanición. Morir de inanición es morir de hambre y sed, porque los encerraron en una celda a él y creo que eran otros 10 o 11 hombres a morir ahí, simple y llanamente porque se había escapado un preso, si no estoy mal. Se había escapado alguno de los que estaban ahí en el campo de concentración y 12 tuvieron que pagar, ¿no? Como castigo. San Maximiliano Kolbe no solo toma el lugar de este hombre por una decisión de amor, sino que mientras morían, ahí esto lo narran sus captores, lo narran quienes lo asesinaron, porque al fin y al cabo tuvieron que inyectarlo para que se terminara de morir a San Maximiliano María Kolbe. En última instancia fue asesinado. Mientras estuvieron ahí, San Maximiliano rezaba con estas personas, cantaba himnos a Dios y sobre todo les daba consuelo. Imagínense, el hombre en estos momentos no necesita ser duro. Imagínense San Maximiliano María Kolbe en esos momentos increpando, poniéndose fuerte. Quizás y probablemente hubiera alcanzado la muerte rápidamente porque lo hubieran fusilado o algo así, ¿no? Y probablemente no hubiera podido dar consuelo a estos hombres que a lo mejor y pudieron alcanzar la conversión en ese momento de su vida, ¿no? San Juan Pablo II en la plaza del Vaticano, en Plaza San Pedro, en Roma, el 13 de mayo de 1983, si la memoria no me falta, es alcanzado por un disparo de alguien llamado Ali Ab, el cual es apresado en ese mismo momento. San Juan Pablo II pasa por 1 o 2 meses de recuperación y lo primero que hace es ir a visitar a aquel que habían intentado asesinarlo una vez sale del hospital, San Juan Pablo II. Y va
Y es una plática donde él se sienta ni siquiera cerca de las cámaras, ni de los micrófonos, no. Lo lleva a un espacio aparte, visible siempre de las cámaras, pero lejano, en el cual habla y tiene una conversación de un hombre a otro y para tratar de llevar a un puerto de esperanza ese episodio que había pasado, ¿no? Confronta con fuerza también las ideologías del mundo de San Juan Pablo II, pero se arrodilla también ante la persona que lo necesita, ¿no? Porque va y se encuentra con esta persona de una forma, perdón, llena de amor. Estos dos ejemplos grandiosos de menos de un siglo cada uno eran firmes, eran tiernos, pero todos eran profundamente varoniles, masculinos. Es decir, la valentía está compaginada con esta ternura masculina, esta forma de consolar, de acompañar, de ser heroico, incluso valiente. Yo te pregunto, ¿en qué momento de tu vida decidiste que consolar era señal de debilidad? ¿Quién te convenció de eso? ¿A quién has dejado de consolar por miedo a parecer débil, por ejemplo? O cómo te has vuelto indiferente ante los problemas, ante las dificultades de los que te rodean, de las personas que están a tu alrededor. ¿Qué heridas necesitas reconocer para volver a ser un hombre que consuela? ¿Okay? Tu historia de vida. Es momento de hacer introspección, ¿no? Y es que muchos hombres creen que liderar, por ejemplo, es dar órdenes, ¿no? Que la autoridad se impone, que gobernar es decidir, mandar, resolver. Palabra muy, muy usada en estos días, ¿no? Y sí, podemos decir que sí, esto es parte del liderazgo, pero esto es como la parte externa, ¿no? No es lo más profundo, no es realmente aquello que le da sentido al ser líder, a ser cabeza de comunidad, cabeza de matrimonio, cabeza de una familia, ¿no? O ser muy profesional en el trabajo, al fin y al cabo gobernarse a sí mismo, no, tampoco. Porque el liderazgo de Cristo no solo fue estratégico o doctrinal, por ejemplo, sino que fue afectivo, sanador, consolador. Vean, y esto no solamente Jesús lo hace con la samaritana, no solo lo hace con la mujer que le enjuga los pies o con la que iban a apedrear porque les encontraron en fornicación o adulterio, no recuerdo cuál de las dos fue, sino que también al momento de la última cena va y se agacha y le lava los pies a los discípulos y les encomienda amarse unos a los otros, es decir, tener una profunda preocupación, una unión profunda como comunidad, primero que nada como comunidad de apóstoles, de discípulos, y en segundo lugar como amigos, hombres, hermanos que al final eran. El consuelo cuando nace de un corazón firme en la verdad y lleno del Espíritu no es debilidad emocional, caballeros. Es una forma de autoridad espiritual. A ver, solo aquel que consuela que sabe consolar, puede ayudar a sanar a otro. Y para eso tuvo que haber interiorizado en sí mismo todo aquello que es necesario sanar, que es necesario acompañar. Sabe reconocer en sí mismo y en los demás debilidades, sabe reconocer en sí mismo y en los demás fortalezas, necesidades, problemas, angustias. Es decir, es un hombre con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguien te buscó solo para ser escuchado? Y tú estabas presente, sin distraerte, sin corregirlo de inmediato, solo consolándolo. ¿Y cuándo fue la última vez que supiste consolar? Con fuerza y mansedumbre. Creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos muy seguido, de hecho. Muchos hombres nos sentimos inseguros al entrar en este terreno. Esto no es ajeno, es decir, a ninguno de nosotros caballeros, porque nos enseñaron a liderar con la razón, pero no con el corazón. Y no es que tenemos que renunciar a una para tener la otra. No, simplemente tenemos que unir ambas cosas, la razón y el corazón. Jesucristo, que es hombre verdadero, no gobernó ni a sí mismo, ni a los demás, ni a su iglesia, sin tocarlos. Siempre estuvo próximo, ¿no? Sensible a las necesidades de los demás. No guió sin consolar, ¿no? De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, 13 o 12, no recuerdo cuál de los tres. Y si no, corríjanme, pero aquí está en los evangelios porque Jesús se baja de la barca y vio que había una multitud esperándolo.
y se entristeció porque, esto lo dice el Evangelio, porque los vio como ovejas sin pastor. Es decir, Jesús a plena vista, o sea, viéndolo apenas a las personas, podía saber cómo se sentían, porque estaba verdaderamente interesado en las personas, no solamente porque es Dios, que lo es, y este aspecto es relevante, pero como hombre, desde su humanidad, también estaba interesado en las personas. De hecho, a ver, revisando las notas acá, ¿no? En el capítulo 9, versículo 36 es que se encuentra este pasaje para los que lo anotan, ¿no? Capítulo 9 de San Mateo, versículo 36. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, y dispersos como ovejas sin pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y desde la compasión, desde la misericordia, ejerció su liderazgo, su masculinidad, ejerció su ministerio. Es decir, esto no es ajeno a la misión fundamental de todo cristiano, de todo hombre, para ser verdaderamente pleno, ¿no? Estar interesado en los demás, ayudar, consolar, llevar sanación. De hecho, el libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 1, dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 4, dice lo siguiente: y enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mismo se presenta a sí mismo como un Dios que da consuelo, el que consuela, el consolador. De hecho, el Espíritu Santo así es mencionado en muchas traducciones bíblicas, el consolador. Y si somos hechos a su imagen, entonces consolar es uno de los actos más divinos del hombre. Es decir, dentro de nuestra limitada humanidad podemos ejercer este acto casi divino en nosotros, pero divino, viniendo de Dios. Es decir, es un acto grandísimo que pasa desapercibido. Desde la psicología católica afirma lo siguiente, ¿no? Un hombre herido que ha encontrado, consuelo en Dios, se convierte en un sanador natural para otros hombres. Se los leo de nuevo. Un hombre herido que ha encontrado consuelo en Dios se convierte en un sanador natural para otros hombres. En otras palabras, ¿no? El que ha sido consolado se convierte en consuelo. Y lógicamente, para poder consolar a otros, tengo que haber sido consolado alguna vez. Y yo creo que aquí no hay nadie que no haya tenido algo por lo cual ser consolado. Diferente es que nos hayamos dejado consolar y hayamos aprendido lo que significa este consuelo. Y es que esto es, digámoslo así, es una forma de autoridad que no necesita imponerse, ¿no? Que simplemente transforma. Básicamente, para poder consolar a otra persona, yo también tengo que haber sido consolado por Dios, por mis hermanos, por mi familia. Pasado ese proceso, yo puedo ir y darle este mismo don y otro regalo a otra persona que lo necesite. Según el Journal of Pastoral Psychology, o vamos a decir la revista, ¿no?, el diario de la psicología pastoral, un estudio de 2021, los hombres que practican escucha empática y consuelo afectivo en sus relaciones personales desarrollan una percepción más sólida de liderazgo basado en la confianza y el respeto, no en el miedo ni en la imposición. Imagínense esto, ¿no? Y aquí tenemos muchos testimonios ocultos de hombres que viven de esta manera su masculinidad, ¿no? El esposo que consuela a su esposa sin corregirla ni desvalorizar su dolor. Entonces este hombre la lidera en el amor. El padre que escucha a su hijo en silencio, sin burlas, sin comparaciones, lo guía más que con 1000 consejos. Y el amigo que acompaña a otro en su caída sin juicios, le recuerda quién es. Es decir, el consuelo tiene múltiples frutos, no es uno solo, tiene muchas salidas. Es decir, tú aplicas consuelo a alguien y él va a tener lo que necesita, va a tener una respuesta, va a tener sanidad que necesita de la herida que sea que esté atravesando en ese momento. Y sabes ¿qué tienen en común todos estos hombres que te mencioné? Que su ternura no nace de la debilidad, sino de la redención. Solo quien ha sido consolado por Cristo puede consolar con
autoridad. Y a ver, el consuelo también, más que algo post batalla, es un arma de la batalla espiritual. ¿Ok? Está dentro de la guerra espiritual. Es un hecho, entonces yo puedo decirles que el enemigo, que Dios lo reprenda, no quiere que el hombre aprenda a consolar. ¿Pero por qué? Se los digo ahorita directamente. Porque un hombre que consuela y que ha sido consolado rompe la cadena del desprecio generacional. Sana heridas que venían desde la infancia, desde su juventud y desde sus relaciones. Y esto no solamente para él, sino para las personas a las que ayuda, ¿no? Y le recuerda al otro que es amado incluso desde su fragilidad, desde nuestra humanidad y desde nuestra masculinidad caída. Por eso el demonio tiembla ante un hombre que sabe consolar, porque ese hombre le está robando almas que ya creía destruidas. Les pongo un ejemplo bastante aterrizado de esto. Santo Padre Pío. El Santo Padre Pío, como lo decía en el episodio de martes de Templarios Digitales, era vapuleado prácticamente todas las noches desde que se hizo sacerdote por su obra en el confesionario y también asistiendo a los enfermos y a la gente que estaba en la periferia, ¿no? Como lo llamaba el Papa Francisco, que en paz descanse. Y es que este hombre tenía filas que duraban horas y filas que duraban días en disolverse en su ministerio de confesión. Según cuentan muchas personas, empezaba a confesar después de la misa de las 4 o 5 de la mañana. Y muchas veces pasaba 18 horas seguidas confesando. ¿Ok? Entonces este hombre traía mucho consuelo a las personas a través de la sanidad que trae la confesión, el sacramento de la confesión. Claro, se tienen muchas historias en que el Padre Pío para nada parece tierno, es decir, gritos y reprimendas fuertes para muchas de las personas que llegaban a confesarse, pero una vez estas personas entraban en la dinámica del regaño, de aquella corrección que tenía que hacer el Padre Pío, eran acogidos como hijos espirituales del Padre Pío. Cuando murió el Padre Pío tenía miles de hijos espirituales. Y es que era un hombre tierno. Al fin y al cabo, él amaba con el amor de Jesucristo. Podemos así ser muchos, aunque no seamos todos Padre Pío, podemos ser muchos. Cuando un hombre consuela con ternura, está haciendo lo que Satanás jamás podrá hacer: tocar una herida y devolverle su dignidad. Por eso Satanás atacaba tanto al Padre Pío, porque no podía ser como él. Y le tenía envidia, quería que su obra cayera porque estaba derrotándolo. Es decir, con cada paso que el Padre Pío daba en dirección hacia el confesionario, le arrebataba a las almas y sobre todo le recordaba que él ya no tiene lugar. Que Dios lo reprenda al enemigo, pero así era. Preguntas para ti, caballero. ¿Quién te enseñó que consolar no era parte de ser hombre? ¿A quién has negado consuelo por miedo a parecer débil? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste tu presencia sin querer arreglar? Solo estar, ser presente. ¿Crees que tu consuelo puede sanar? Porque sí, porque no. No necesita un título para tener autoridad espiritual, ¿ok? No necesitas ser sacerdote, no necesitas ser diácono, monje, religioso, consagrado, no. Necesitas un corazón lleno de Cristo y de su consuelo, ¿ok? Y si ese corazón ha aprendido a consolar, vas a ser un líder aquí en el cielo y un terrible santo en el cielo, ¿ok? Serás un líder en el cielo y en la tierra, por tanto. Porque este mundo herido, el verdadero poder no está en dominar, sino en saber sanar. Necesitamos sanación, necesitamos consolar desde la herida, necesitamos saber llegar a esa profundidad. A ver, aquí hay una realidad que yo quisiera hablar con ustedes y con esto quisiera empezar a cerrar este episodio, ¿no? Hay hombres que no consuelan porque creen que no pueden. No se han convencido a sí mismos que son incapaces de mostrar estos aspectos también de su masculinidad. O porque no se sienten dignos también, porque tal vez tenemos una cola de pecados que es larga, ¿no? Porque piensan, ¿cómo voy a consolar a alguien si yo estoy igual o peor? A ver, ¿quién va a entender mejor, por ejemplo, a un drogadicto, sino aquel que ha experimentado la drogadicción y ha salido libre de eso, ¿no? ¿Quién va a acompañar a familias rotas, sino aquel hombre que también ha tenido rota su familia y ha luchado por recuperarla y lo ha logrado? Y muchas cosas, puedo citar mil ejemplos, ¿no? O sea, tenemos que conocer esas realidades
haberlas vivido y haber llegado a veces a lo malo para poder entender a otras personas que están atravesando un camino similar, para poder consolarlos también y ayudarlos a sanar como alguien en algún momento nos ha ayudado a sanar. Entonces eso es una mentira disfrazada de humildad, ¿no? Esto de cómo voy a consolar a alguien si yo estoy igual o peor. Porque la verdad es que no necesitas estar perfecto para consolar. Solo necesitas estar disponible, abierto y lógicamente ser honesto, ¿no? No aparentar lo que no somos, sino simplemente saber que alguien que ha sido consolado puede llegar a consolar a otro. Lo mismo Jesús, ¿no? Imagínense Jesús con la cruz a cuestas y escuchan a las mujeres de Jerusalén llorando y narra el evangelio que les dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Es decir, porque cosas terribles le venían a sus hijos por lo que estaban haciendo, el acto de enjuiciarlo y de llevarlo a la pena de la cruz, ¿no? Y sin embargo, también desde esa cruz, desde la traición, del abandono, desde el sufrimiento, Jesús perdona en la cruz, en el tormento, se preocupa por su madre para que no se quede sola, como les decía, y en la agonía abre el paraíso al ladrón arrepentido. O sea, tuvo tiempo para consolar, estando en el mismo suplicio, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que haber salido. Cristo nos dice, no, no hay momento, no hay respeto humano, no hay excusa para no poder ayudar a otro a salir adelante. No, no lo hay. Yo te pregunto, ¿y tú qué haces con tus heridas? Muchos hombres las escondemos, ¿no? Otros las disimulan con fuerza falsa, humor excesivo, sarcasmo, insensibilidad, hiperactividad. Pero pocos se atreven a vivir la herida con autenticidad y con mansedumbre, ¿no? No para alimentarse en la autocompasión, no, es decir, o para victimizarse, no, sino para que otros encuentren en la vulnerabilidad que uno tiene un espejo que los consuele. Es decir, muchas personas creen que solo ellas están viviendo esa situación. Y puede que alguien cercano a tu alrededor está viviendo una situación que tú ya superaste, pero tú no estás dispuesto a abrir esa puerta para que otra persona pueda aprender contigo y que tú puedas ayudar a consolarlo, porque también implica tiempo, implica muchas cosas, ¿no? Pero decía Henry Nouwen lo siguiente, un sanador herido no es un impostor, es aquel que ha encontrado en su propio sufrimiento una suerte de compasión, ¿no? Yéndonos a la realidad de nuestros días, un estudio de Men's Health Forum de United Kingdom, es decir, el Foro de la Salud Mental del Reino Unido en el año 2002, mostró que el 78% de los hombres que se sienten emocionalmente desconectados no buscan ayuda profesional y tampoco son buscados como fuente de consuelo, aunque en lo profundo desean ofrecerlo. Vean esta última parte también, aunque en lo profundo desean ofrecerlo. El resultado de esta situación es que hay un círculo vicioso de hombres que no sanan y por tanto no consuelan. Es importante también que nosotros podamos avanzar hacia la sanación, ¿no? Desde esta mirada terapéutica, los hombres tienden entonces a reprimir su dolor emocional y esa represión no elimina, sino que lo transforma en dureza, en aislamiento, en adicción. Pero romper este ciclo, como lo hemos dicho innumerables veces acá en el podcast, es posible. Primero hay que reconocer la herida, ¿no? Hay que presentarla sin vergüenza a Dios y a los hermanos, ¿no? Porque también, a ver, no somos de piedra, ¿saben? Yo creo que muchas veces Dios está esperando estos momentos para poder elevarnos en santidad y en masculinidad. Y ha dejado que se nos hiera para que sea Él con sus manos de doctor quien nos sane. La herida en sí no es un obstáculo, es canal, es puerta, es punto de encuentro. Pero también a la misma vez, al consolar desde la herida al otro, no es un emocionalismo, ¿no? No se trata de compartir tu drama ni de usar tu dolor como excusa para justificar cosas que hiciste. Se trata de abrir el alma para que Dios entre y que otros puedan también entrar tanto en ti, o sea, en tu corazón, para que puedan ver lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios está haciendo en ti probablemente, o aquello que tú anhelas para que Dios haga en ti y que lo va a hacer, y también ver cómo Dios va haciendo todo este proceso. Y es importante esto, ¿no? Porque un hombre que ha vivido el abandono puede sostener a quien hoy se siente solo. Un hombre que ha sido humillado puede consolar con humildad real.
Y un hombre que ha sido perdonado puede consolar con misericordia. Es decir, el que conoce la misericordia puede ser misericordioso. Yo te pregunto, ¿qué herida has intentado esconder durante años? Y si esa herida, en lugar de ser su vergüenza, fuera tu vocación. No, ¿a quién podrías consolar desde lo que tú mismo sufriste? Quiero cerrar con esto. La herida no es tu límite. Puede ser tu autoridad, tu testimonio, tu forma de consolar. Esa herida que tanto te duele, que tanto te preocupa, puedes ocuparla y darle un propósito en y desde Cristo Jesús. Porque a veces el consuelo más auténtico viene de un hombre que aún está llorando, pero que decidió no quedarse callado. Vamos dejando el episodio por acá. Espero que haya sido de su total gusto, de provecho. No, ya saben, pueden dejarnos sus opiniones acá en la caja de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify. Por favor, compartan este episodio y vayan y síganos en nuestras redes sociales. Están tanto en la descripción del episodio como, se lo digo acá nomás, siguiéndonos en cualquier red social, X, Twitter, activamente Twitter, Instagram, YouTube y TikTok con el usuario @11-podcast. Ya saben, estamos acá martes en Templarios Digitales y viernes en Viernes de Varones. No se olviden de darse una vuelta por nuestra biografía de Instagram. Ahí van a encontrar enlaces hacia nuestro sitio web, donde van a encontrar todos los materiales posibles y también un enlace donde van a encontrar diferentes recursos que nosotros ocupamos también para hacer nuestros episodios y que pueden servirle de mucho a ustedes, caballeros. Por el momento vamos llegando al final de este episodio. Espero haya sido magnífico. Por el momento vamos llegando al final del episodio y encarecida... no, esto está mal. Por el momento vamos llegando al final del episodio y nos vamos viendo la semana que viene, si Dios así lo permite. Un abrazo, queridos caballeros. Un abrazo, queridas damas. Nos vemos por ahí. Bye, bye.